En primer lugar, con la legisladora porteña de Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti. Hola, Gabriela. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Buen día. Buenas tardes hasta ahora. Sí. Antes que nada, Gaby, ¿por qué tanto apuro por aprobar leyes? Tengo entendido que es sin el debate y discusión habitual. A ver, depende de cuál y de cómo, digamos. Hay algunas leyes que llevan un año en la legislatura. Acabas de nombrar la venta del Mercado del Plata, el Distrito de las Artes, que no solo tenían despacho de comisión, sino que para acordar después votarlas hicimos una cantidad de modificaciones. Yo personalmente me ocupé del tema del Distrito de las Artes y después de que ya tenía despacho de la Comisión de Cultura, incorporamos una cantidad de modificaciones que creemos que atienden no solamente a los grandes, a los que podían poner una gran galería de arte, sino también al pintor, al que tiene su atelier, a desarrollar al pequeño y nuevo artista. Después había otros proyectos que tienen que ver con esto que vos comentás, que son los que envió la presidenta, que presentamos, y Cabandí Ibarra y yo, pero los presentamos porque los envió la presidenta, que tienen que ver con el plan Procrear en la ciudad de Buenos Aires y con la rezonificación de terrenos ferroviarios que hoy son zonas descampadas, inseguras, que no tienen ningún valor, pero que además para los vecinos de la zona se convierten en lugares complicados, donde, entre otras cosas, se le cede a la ciudad 500 hectáreas para hacer parques y espacios verdes, y después se rezonifican para hacer otro tipo de vivienda, ya no como el plan Procrear, sino vivienda más de clase media, que se van a vender a través de emprendedores privados, pero en los que tuvimos mucha precaución de poner, por ejemplo, que no pueden ser de más de 9 pisos, que son más multifamiliares que edificios, que tienen que ver con lo que nosotros creemos que tiene que ver con la fisonomía y el desarrollo de los barrios en la ciudad de Buenos Aires. Pero Gaby, déjame entonces empezar a preguntar sobre los proyectos puntuales. No, pero te explico el tema del apuro, porque sí. hay algo que no se está diciendo en todo lo que escuché hoy, que se está diciendo mucho, y están hablando mucho los de la oposición, que se fueron y ni siquiera saben qué se votó. Por ejemplo, dicen que se votó el Shopping Caballito, que claramente y expresamente no solo no se votó, sino que nunca vamos a votar y quedó fuera de cualquier negociación porque nos oponemos al Shopping en Caballito. O sea, no tienen ni idea ni siquiera qué se votó. Porque esas son leyes de doble lectura. Lo que se votó ayer es la aprobación inicial. Ahora hacen falta 25 días hábiles para que se haga una audiencia pública, que se publica en los diarios y en todos los medios, y pueden ir todos los vecinos de la ciudad y las organizaciones a hacer sus objeciones, que estas objeciones tienen que ser tenidas en cuenta en el despacho definitivo, y recién después se puede llevar al recinto la votación definitiva. Son lo que llaman leyes de segunda vuelta y 40 votos, porque son leyes especiales de la ciudad de Buenos Aires. ¿Eso abarca qué proyectos? La mayoría de los proyectos, casi todos, porque todos los de rezonificación son leyes de doble lectura. Entonces, si no poníamos en marcha el proceso ayer, no llegábamos a fin de año para la doble lectura. Teníamos que esperar a marzo, y proyectos que son muy importantes, porque tienen que ver no solo con la vivienda en la ciudad de Buenos Aires, sino con la reactivación de la construcción, en un momento en que por primera vez la ciudad de Buenos Aires entró en recesión en el área de la construcción el mes pasado. La verdad es que no teníamos por qué demorarnos. También, el país en general. Se hizo ayer, se puso en marcha la discusión. Ahora viene el proceso de audiencia pública y recién la votación, y que lo convierte en ley, es la segunda votación. Me resulta sensato, seguramente es discutible, pero bueno, tiene su lógica destinar espacio público a la construcción de viviendas del plan Procrear, un plan del Estado Nacional, para vivienda no necesariamente social, pero para gente que lo necesita. Es una prioridad el espacio público, una necesidad básica importante para otra. Aparte está sucediendo en todo el país y solo no sucedía en la ciudad de Buenos Aires por los desencuentros entre nación y ciudad. Me parece que también hay mucha crítica cuando no se acuerda, y hay crítica también cuando se acuerda. Es medio difícil, ¿no?, de satisfacer a todo el mundo. Pero la pregunta iba hacia otro lado. La venta de terrenos públicos para emprendimientos privados, eso me hace ruido. A ver, en realidad hay... Una cosa es para el plan Procrear, financiado por para gente que lo necesita. Tres grandes espacios en la ciudad de Buenos Aires, tierras que no pueden ser utilizadas para el plan Procrear, porque por el valor del metro cuadrado de la tierra, por las zonas en las que están, Liniers, Caballito y Palermo, haría viviendas que están un poco por encima del margen que tiene el plan Procrear de financiamiento. Son viviendas para clase media o clase media un poquito más alta, y entonces que también necesitan vivienda en la ciudad de Buenos Aires, pero que no entran dentro del esquema del plan Procrear. Entonces la decisión que se tomó es, de esos terrenos, con mucho cuidado. Por ejemplo, uno de esos terrenos es la zona de los talleres ferroviarios de Liniers,
que tiene protección patrimonial, porque son talleres parecidos a lo que es Puerto Madero, histórico. Eso es lo que se ve viniendo por la 25 de mayo de General Paz hacia el centro a la derecha. Exacto, son los viejos talleres ingleses que son patrimonio histórico de la ciudad y que hoy son talleres abandonados en el medio de un baldío abandonado. En esos talleres, en los talleres con protección histórica, se van a preservar, se van a hacer museos, se van a hacer centros culturales, toda la zona hacia el sur, digamos, de allí, se va a hacer un parque y un cordón verde que el Estado de la Nación le cede a la ciudad para que lo haga, y solo el 35% de esos terrenos se vende a emprendedores privados. Y con lo que se recaude de la venta de esos terrenos, tanto allí como en Palermo, como en Caballito, se va a terminar de financiar lo que falta del soterramiento del Sarmiento, que necesita más fuentes de financiamiento, es la obra más costosa que se está llevando adelante en este momento por su complejidad, porque es por el medio de la ciudad, por una cantidad de razones, que hace años que estamos en deuda con ese soterramiento, que se licitó hace muchísimo y que nunca se puede terminar, que ahora por las nuevas maquinarias que hay, las nuevas turuladoras seguramente, o esperemos, se haga más rápido, y entonces con la venta de esos terrenos se va a terminar de financiar el soterramiento del Sarmiento. Y lo que más ruido me hace, Gabriela, por último quiero preguntarte, la ley por la cual se ceden 35, creo, hectáreas del actual Parque Roca para una empresa de logística, una empresa privada. No son del actual Parque Roca, es la parte de atrás del Parque Roca, porque se están diciendo demasiadas cosas. No tiene que ver con el Parque Roca que vos conocés, al que cuando van al estadio a ver jugar. Estoy leyendo lo publicado por Página 12, dice. Sí, está bien. La sesión de 30... Creo que hay desconocimiento. No creo que nadie tenga mala fe, ni siquiera los diputados que están diciendo cosas que no son ciertas. Nadie terminó de ver los proyectos como estaban. Seguramente, para mí no es ninguna novedad. Yo el martes pasado, en una reunión general de mi fuerza política, con los diputados nacionales de la ciudad y con los legisladores y con todo el mundo, debatimos qué votábamos, qué no votábamos. Todos sabíamos que íbamos a votar esto. Fue un debate muy grande. Ayer Kicillof y Bocio no fueron a hablar con Ritondo, no fueron a terminar de explicarle al interbloque kirchnerista el valor de todos estos proyectos, para dos cuestiones muy importantes. Una es la construcción de viviendas sociales. Otra es la construcción de viviendas para la clase media. Explícame la sesión para una empresa privada. No es una empresa privada, es la federación que reúne a quienes llevan adelante carga y descarga. La ciudad de Buenos Aires no tiene un centro logístico de carga y descarga, y esto hace que el incremento y el tránsito de camiones por la ciudad de Buenos Aires complejice todavía mucho más lo que es el tránsito habitual de la ciudad de Buenos Aires. Es una deuda histórica que tiene la ciudad de Buenos Aires, tener un centro de carga y descarga de quienes ingresan de la provincia, de quienes ingresan de la Ruta 3, de quienes trasladan. A ver, dame un ejemplo. ¿Irían a parar ahí camiones que descargan hoy dónde? O que atraviesan toda la ciudad, porque tienen que descargar en el norte de la ciudad, por ejemplo, o que del puerto no tienen lugar donde alojar. Es el centro de carga y descarga de los camiones que vienen del sur y que no tienen por qué ir al norte, o que descargan en la misma ciudad de Buenos Aires, y donde se podría ir a buscar la mercadería y las cosas que están trasladando sin necesidad de que estos camiones atraviesen toda la ciudad de Buenos Aires. Disculpame te diga, y lo que se votó es una concesión, también es de doble lectura, también falta audiencia pública y que se vuelva a votar en diciembre si llegamos, digamos, y no es una empresa privada, es la federación que reúne a los que llevan adelante la carga y descarga. Por último, el acuerdo político que posibilitó todo esto incluye el compromiso del gobierno nacional para otorgarle el aval para que el gobierno de la ciudad pueda endeudarse para financiar las obras del subte. Del Arroyo Vélez. Sí, porque la verdad es que el compromiso del gobierno nacional que se ratificó públicamente, creo que no recuerdo quién fue que lo dijo, después de las últimas inundaciones, que la tormenta que se inundó acá la calle Vuelta Obligado, Barranco Encalada, toda la zona del Cabildo, que sigue estando todavía, porque con el entubiamiento del Vega y del Maldonado no alcanza, hay que hacer un entubiamiento que conecte el entubiamiento del Vega con el Maldonado. Esta es una obra que la ciudad tenía parada por un crédito que necesitaba el aval del gobierno nacional. Forma parte del acuerdo. Por las complicaciones políticas no se daban. La verdad es que se decidió darle, cuando se decidió que el gobierno nacional iba a avalar esto, hacía falta una ley que lo llevara adelante, digamos. Gabriela, gracias. Esta es la última ley que entró ayer, y eso sí, efectivamente entró tarde, pero tiene que ver con que el compromiso era avalar que se llevaran adelante esas obras, que en realidad es avalarlo ante el Banco Mundial. Vos sabes de esto más que yo, digamos. Necesita aval de la Nación. Necesita el aval de la Nación, lo que no estaba era la herramienta técnica, que era la autorización de la legislatura. Gracias, Gabriela.
Gracias, Marcelo. Gabriela Cerruti, legisladora porteña Nuevo Encuentro, aliado forma parte del interbloque kirchnerista.